Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Virgo, con 3 barajas el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana especial de febrero y en los próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, como las finanzas, economía, trabajo, viajes o dinero, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, donde tu persona va a hablar claramente a través de unas frases y mensajes que para ti pueden ser muy importantes, Virgo. Algo que no te dijese la última vez, ¿qué te diría ahora mismo si te tuviese frente a frente? Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos. Un día lo comprobaréis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas que se basan en el tarot con la información de tu persona, de los números maestros, el 33, el 11, el 22, sueños, portales. ¿Qué va a suceder, Virgo? ¿A quién vas a encontrar? Porque yo sé que hablo para algunos de un nuevo comienzo, o un ex, un alma, una llama gemela. ¿Queréis casaros, comprometeros? Virgo. Las cartas os dirán, además de ello, qué vais a hacer para estar en unión con consejos muy concretos. Virgo, quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas primeras iniciales para vosotros y quiero que os concentréis, visualicéis a la persona que amáis o a quien queréis encontrar con un perfil exacto, amigos, como queréis que sea físicamente y su personalidad. Virgo, vamos a saber quién te ama y puede ser alguien que esté en secreto. Virgo, en el amor esta semana, Virgo. Virgo, ¿quién te ama? Virgo. Virgo. Virgo, y estas son para vosotros, amigos, la H, nuestra hora ha llegado, la K, la U, tengo la N, la D de compromiso y la S porque estás en mis sueños. En nuestros dedos se hallan alianzas. Algunos os casasteis con esta persona, lo desearíais. Con esta D, como hace esta pareja en el 3-3, donde se dan las manos y sí hay unos anillos y vinculación eternos. Amigos, decidme en comentario si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo sé que muchos veis muchas secuencias, puede ser el 11-11, el 2-2, el 3-3, el 10-10, el 12, el 17, el 4, amigos. Seguid los consejos y las señales de estos números porque son vuestros guías quienes os los envían para que descodifiquéis los mensajes que hay encerrados en los números. Veamos, Virgo, esta semana en el amor, ¿qué os quieren decir vuestros guías espirituales? Virgo, en el amor, esta semana, Virgo, y este es el número para vosotros, es el número 4. Amigos míos, un 4 pertenece al 4 de bastos como Aries, una celebración, vinculación, boda, fiesta, descanso y unas vacaciones, o el 4, el emperador, que es Aries. Vais a conseguir metas, estar más asentados en la vida, con riqueza, abundancia económica, porque habéis trabajado muchísimo, con tanto empeño, Virgo, por conseguirlo y vosotros sois organizados, estáis en la tierra. Y el número 4 me avisa de que si os sentís cansados, queréis tomaros ese descanso, iros a otro lugar o estar con una pareja, este 4 os lo va a dar. 4. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros mensajes, comentarios, apoyo, tanto amor y cariño. Yo amo los comentarios, amigos míos. Los leo todos. Yo respondo siempre que puedo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like para que este mensaje llegue a muchas más personas. Porque yo sé que algunas tratarán de deciros que las almas llamas gemelas no existen, que no hay nuevas oportunidades, que el amor es demasiado complicado, y no es cierto. Las oportunidades están para todos, Virgo, y siempre hay alguien que nos quiere. No os desesperancéis, seguid hacia adelante. Ese es mi trabajo, que yo amo como mi pasión, y sé que esto es cierto. Virgo, comienzo invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, comienzo, Virgo, preguntando qué le depara Virgo en el amor en esta semana.
de febrero y próximos 3 meses para Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor en esta semana de febrero, Virgo, y próximos 3 meses, Virgo? ¿Quién está pensando en ti? ¿Quién te ama tanto? Virgo, hay 2 cartas que han saltado, hay reconciliaciones, parejas que vais a estar juntas con estas cartas. Alguno puede ser un ex o un nuevo comienzo, porque yo tengo la carta de la justicia, hay alguien que puede venir de ese pasado que te tiene que pedir disculpas, y el 9 de copas, la alegría de vivir y de compartir sensualmente, materialmente, porque así hay una persona, Virgo, que desea estar comprometiéndose contigo con tantas flores y festejos. Os he dicho el número 4, amigos. La carta de la justicia. Yo soy Libra, arcano mayor número 11. Con este karma, amigos míos, porque aquí algunos sí habéis sentido este rechazo, este ghosting, que esta persona no daba explicaciones, que desapareció por completo de vuestra vida, y yo no siento en este momento que sea tan lejano para muchos de los que me veis. Estáis esperando que esta persona regrese con estas 9 copas, donde ya no os sintáis tan solas o solos. Deseo amor, porque el 9 de copas es Piscis y se encuentra en la sefirá de la luna de Yesod, muy cerca de la tierra, donde tu persona te está amando en secreto, soñando contigo, y donde tiene mucha sensualidad. Es alguien que quiere volver contigo con el número 9, recomenzar esta historia de amor, Virgo, y siente mucho haberte dejado sola con esta carta de la justicia. Necesitáis que alguien repare sus errores, se justifique de verdad, con una manera muy sincera y pura, porque yo os he dicho que sí somos capaces de cambiar. Tenemos, Virgo, la capacidad de perdonar a otros, y sé que a veces nos han hecho muchísimo daño con esta carta de la justicia, pero ahora será esta figura ciega para nosotros, porque nuestra justicia divina que existe no es una venganza, ni es tratar de que la otra persona sufra, Virgo, sino de ofrecerle compasión y mucho amor por lo que os hizo con esta primera carta, que es la justicia. Un arrepentimiento muy sincero, una reconciliación donde yo veo que sí que has llorado, Virgo. Tengo la carta de la justicia. Y en secreto, amor, yo te amo con estas 9 copas, sé que me fui, posiblemente tenía que hacer mi vida, trabajar mucho más, he conocido a otras personas. Tengo muchos sueños sensuales por la noche contigo y desearía contarte tantos secretos y que estuviéramos juntos los 2 con ramos de novia y de novios. Podemos compartir toda la felicidad de nuestra vida con tanto amor que yo tengo para ti. Ahora sí abro mis piernas y no te dejo sola en esos intentos frustrados donde tú no tenías noticias mías. Una persona que se aleja, Virgo, y que ahora llega con muchas noticias. Piscis en este 9 de copas. La carta de la justicia sí es hermosa, amigos, porque todos cometemos errores, no somos tan perfectos, hay equivocaciones, hay algunas veces que cometemos algo que puede ser mucho más grave, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? ¿O es que acaso no nos miramos a nosotros primero? Eso nos dijo Dios. Virgo, mirar al otro, a las otras personas con compasión, amigos. Virgo, ¿qué le depara Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Virgo? La carta de poder, de la fuerza, amigos, es una persona que se ha controlado, contenido con este arcano mayor, que me habla de Leo. Y sin embargo yo siento que va a arrasar con esta fuerza y va a dejar que tú, que eres su divina femenina, aunque seas un hombre, estos son energías, despliegues toda tu fuerza y sensualidad bajo tu pubis y tus caderas para amamantar y dar de comer a tu león. Esto es lo que está pensando esta persona y te considera esa reina hermosa con una corona. Virgo, ¿qué le depara Virgo en el amor en esta semana de febrero? Virgo, vuestro tiempo divino ha llegado. Creíais que no había un momento exacto para estar juntos, que esta persona se fue, que no podía regresar o que no podríais encontrar la felicidad de la vida con estas 9 copas. La vida, como el tarot, son etapas, se van cerrando, otras se abren y vuestro tiempo divino, momento perfecto y oportuno para estar con él o con ella, se abren como un designio de vuestros guías espirituales. Una última carta, porque si hay reconciliaciones y todas ellas me hablan de estar con alguien muy especial. El ejercicio del espejo de almas y llamas gemelas. Conflictos en la base de la baraja. 10 de pentáculos, amigos míos, es Virgo.
Algunos de vosotros habéis sufrido mucho estrés, unas situaciones muy complicadas con esta persona o con alguien que había alrededor. El 10 de Pentáculos me habla de mucha riqueza, muchas moneditas, amigos, que vais a recoger junto con el 4. Hay proyectos donde vosotros, en vuestro trabajo, negocios, habéis trabajado tanto, Virgo, que sí vais a tener rendimientos, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, Virgo. Y sin embargo, yo siento que entre vosotros y en esta carta ha habido familiares, personas muy cercanas que no querían que estuvieseis juntos, otros casos donde parecía que vuestros estatus eran diferentes o de otros países. Pero esto, amigos míos, se va a abrir con el juicio final, las 9 copas y la carta de la justicia. No hay nadie que os pueda separar, y mucho menos cuando sois almas y llamas gemelas, aunque estas personas pusieran espadas o sables entre vosotros. Algunas palabras os dijisteis y en otros casos hubo muchos silencios con esa chica que está desesperada. 10 de Pentáculos, vuestro signo, el ejercicio del espejo. Miraos, reconoceos. Primero tenemos que analizarnos nosotros y saber quiénes somos, Virgo. Cuando te miras al espejo, no solamente te encuentras a ti, sino tu hora perfecta y a tu alma o tu llama gemela. Reconoce quién eres, y no solamente con tu nombre y apellido, sino quién fuiste en las vidas pasadas, quién eres esta persona tan importante que eres tú, que ha venido aquí a la Tierra para hacer grandes propósitos. Tu persona está al otro lado, consumiéndose con una energía y sensualidad completamente aplastantes para estar contigo. Mirad, no estoy tan lejos de ti, y pregúntate en primera persona qué ha sucedido, porque esta persona tal vez sí, Virgo, te rechazase, no te hablase ni escribiese. ¿Y tú qué estás haciendo en este momento? ¿Crees en esta historia de amor? ¿Crees en ti? Porque no es tu persona quien escribe tu historia. Si no eres tú, coge un cuaderno, una libreta y empieza a apuntar que tú eres amada por esa persona, que tú eres feliz, que estás casado o casada y que no necesitas nada más de la vida porque lo tienes todo en abundancia, en riqueza y en felicidad. Así es como empezamos a escribir cuentos de hadas, amigos, y existen. Ejercicio del espejo. La fuerza, tú para mí, mi reina, hermosamente vestido, o mi rey, que estás en los palacios construyendo imperios. Virgo, necesito que te controles, que amanses a tu fiera más interior con esta carta de la fuerza, con el sol, y es un arcano mayor número 8, Virgo, y teníamos el 4 y 4 hacen 8. Mirad, tu persona ha estado mirándote aunque haya estado en oculto, porque tengo muchísimas mujeres en pocas cartas, y le conduces hasta el abismo de una perdición. Va a dejar soltar esta fuerza, acercarse hacia ti con estas 9 copas donde hay una persona que se abre completamente de piernas, que eso significa que está ardientemente con su chakra raíz y sacro por ti, Virgo, y acercándose con la carta de la justicia y tiempo divino para estar contigo. Es hora de saltar y de soltar, amigos, amarres y anclas. Despejad y abrid vuestra fuerza. No es hora tampoco de conteneros, porque siento que algunos habéis creído que había ciertas historias que llegaban a su fin con el 10 de Pentáculos, por familiares, distancias, porque a lo mejor no teníais la misma edad, o esa persona creíais que era mucho mayor que vosotros, o la habéis puesto en un pedestal. Amigos, somos iguales y perfectos como seres humanos para estar juntos. Tu tiempo divino está aquí con Escorpio, Plutón. Abandona tus recelos, tus miedos o las distancias que hayas puesto barreras con esta persona, porque tu tiempo divino, un momento perfecto, con tus guías se presenta en una estación, con una hora determinada. Algunas personas vais a encontraros a través de viajes con esta carta. Mirad si alguna vez habéis visto trayectos a través de internet, que puedan ser de autobús o de un Uber o un avión, amigos. El tiempo divino. Escorpio, y como nos decía la justicia, el tiempo divino nos da la oportunidad de volver a vivir, de renacer, de ser otro yo y de perdonar a otros. Y os digo, amigos, porque yo sé que me escribís muchísimo y me decís: Esther, no sabes lo que esta persona me hizo. Tengo experiencias, amigos, muy duras, y yo sé que tenemos esa capacidad de perdonar. Y si no queréis seguir con esta persona, entonces también haréis bien. Y si queréis seguir con ella y por vuestra paz, dadle vuestras manos y también compartiendo vuestro corazón con esta carta tan hermosa. Amigos, vamos a saber ahora qué quería o qué quiere deciros esta persona especial. Virgo, ¿qué quiere deciros esta persona? Virgo, ¿qué quiere deciros esta persona que sueña con vosotros? Pasión, os he dicho que la siente con la carta de la fuerza, amigos míos.
Casi logras invadir mis espacios, mis habitaciones y mis secretos con estas dos cartas del 9 de copas y la fuerza. Virgo, ¿qué quiere decirle esta persona a Virgo en su corazón y que no se atrevió a decirte? Virgo, voy a por ti. El carro, Cáncer. Chakra del corazón cerrado. Mirad, amigos, los mensajes de esta persona. Romanticismo, lo es. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. ¿Y qué hace? ¿O qué hacéis vosotros que representáis también esta fuerza? Una mujer, reina, tranquila, estable, dominando sus pasiones, mirando todo lo que sucede a su alrededor y lo que están haciendo en su imperio. Y está sentada en un sofá. Algunos desearíais estar con esta persona viendo vuestra película en Netflix o en una plataforma, o ya lo habéis hecho. Es una persona fogosa y romántica. Chakra del corazón cerrado, 4 de copas, Cáncer. Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. Ahí tenemos el karma, el tiempo divino. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Algunos os sentisteis completamente devastados cuando esta persona se alejó u os dijo que no podía seguir hacia adelante. Pasión. Un caballero de bastos, Sagitario. Voy a colocar Cáncer en la carta del 4 de copas. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. La carta de la fuerza y 9 de copas. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco. Os he dicho que le aplastáis con tanta belleza, naturalidad y serenidad que tenéis, Virgo, porque vosotros sois el signo que para mí representa la mayor organización. Sois muy estables. Voy a por ti. No me importa lo lejos que estás, aunque tenga que cruzar territorios nuevos, países, irme hasta una estación o coger mi coche o un autobús. Amigos, yo quiero hacerlo de inmediato, coger este impulso de la fuerza, guiarme por las estrellas, por los designios divinos que están en estas cartas, amigos, con muchos arcanos mayores. Coged vosotros también el mismo impulso y energía de este carro para seguir adelante con vuestros proyectos y ser capaces, Virgo, de separar la lógica de las estrellas, de todo el destino que nos espera y también de cortar con ciertos patrones, situaciones, personas o creencias que sean muy limitantes, como el 10 de pentáculos. Dad importancia al amor y también al dinero. Tenéis que estar en balance. Voy a por ti y voy a poner Cáncer, ya lo he puesto, y Sagitario en este caballero de bastos con mensajes. Viene muy rápido hacia ti y algunos de vosotros recibiréis WhatsApp, si es que lo tenéis, algún email o una notificación en una red social, porque esta persona te mira en secreto y además el caballero de bastos siempre trae noticias y mensajes. Y voy a sacar, Virgo, el tarot para saber algo más. Virgo, ¿qué le depara Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Virgo? ¿Qué le depara Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Virgo? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Voy a por ti, a triunfar, si hay distancias, personas, tanto que nos han hecho separarnos o dividirnos, con este 6 de bastos. Y voy a ver lo que tengo en la base de la baraja, amigos, porque es una persona que ha podido ser algo complicada, amigos míos, con este paje de pentáculos y un nuevo viaje, que para algunos será muy literal. Tengo el 2 de pentáculos, es Capricornio y esta reina de espadas. Amigos, vais a mantener la fuerza, vuestra cordura y estabilidad como la reina de espadas, que es Libra, y el 2 de pentáculos, porque me habla de una persona, Virgo, que ha podido estar hasta de cabeza, girar su vida porque no tenía muy claro la situación en la que quería estar con vosotros, que se había podido separar. Algunos habéis estado con esta persona casados o os habéis separado como relación, pero muy afianzada con el 2 de pentáculos. Mirad que tenéis aquí tan bonito, porque hay una lemniscata y siempre que aparece la lemniscata, igual que está en la carta de la fuerza y del mago, me dice que debéis de dejar todo en las manos del destino, que hay situaciones que no están bajo nuestro control pero van a cambiar con el 2 de pentáculos. Esta persona fue fría con esta carta de la reina de espadas, no habló en su momento, aunque ella sí que es honesta, tu persona, pero no se atrevía a dar pasos al frente con estas dos cartas, amigos, y va a abrir las vías de comunicación con el paje de pentáculos y el 6 de bastos. Amigos, así se ha sentido tu persona y también tú, esperando que la reina de espadas hablase.
Algunas veces creísteis que esta persona era demasiado fría, que no lo tenía muy claro, que no iba a volver con vosotros, que no había nada más en el mundo. Amigos, sí que lo hay. Os sorprendería saberlo. Capricornio en este 2 de pentáculos y la reina de espadas es Libra, y ya lo he puesto. El 2 de pentáculos me habla, Virgo, de una persona en la que tú confiaste, te comprometiste, creíste que te iba a dar una relación de pareja durante mucho tiempo, que se iba a casar contigo, que erais una pareja perfecta. Yo lo estoy sintiendo con las cartas, con el tiempo divino, solamente no necesitaría nada más. Y no cumplió lo que te prometió. Te dijo algo, Virgo, o muchas cosas, que iba a venir a por ti, que se iba a casar, que podríais estar juntos, que no había limitaciones, como en esa carta del 10 de pentáculos, y luego no resultó ser tan cierto, amigos. Se confundió muchas veces. El 6 de bastos y el paje de pentáculos, amigos, porque yo soy una persona muy glotona. Algunos tenéis algún tatuaje o esta persona, mirad lo que lleva. Paje de pentáculos es Tauro, Virgo y Capricornio. El 6 de bastos es Leo, amor. Yo soy capaz de dominar las fieras y las criaturas más feroces de la tierra, y tú eres mi fuerza. 2 cartas que tienen criaturas salvajes, como la carta de poder y el 6 de bastos, porque este hámster es demasiado grande, amigos, es de fantasía. Y yo con el paje de pentáculos veo una persona muy grande, de un corazón inmenso. Puede que sintáis que esta persona se representa con algunas alas, o que hayáis recibido mensajes intuitivos o visto plumas, porque hay una espiritualidad en tantas cartas que yo veo en la lectura, amigos, con la lemniscata, la carta de la justicia y el tiempo divino, que hay algo que os está anunciando que esta persona va a regresar o que vais a estar en unión. Amor mío, me he puesto un cinturón porque yo tengo brebajes, unas pócimas secretas muy mágicas que yo he recogido de la tierra y de todos los bosques para que podamos volver a estar juntos y entregarte mi moneda, que es mi cuerpo, mi alma y todo lo material. Quiero dar pasos. Algunos de ellos van a ser muy gigantes y vamos a hacer viajes juntos, como en este hámster, y vamos a triunfar los dos con nuestra intuición del 6 de bastos, Leo, y la fuerza imperiosa del sol que brillaba junto a la carta de la fuerza. Mira lo glotón que soy. Es una persona a la que le gusta disfrutar de la vida, comer mucho. A ti, Virgo, puede que también, y te sientes reflejado en él o en ella. Tengo corazones, los nuestros, a lo largo de mis codos, muñecas y brazos, amor, y además un símbolo, porque mira lo sensual que me resultas, que tengo hasta colgado el símbolo de Venus. Venus, amigos míos, en una carta del paje de pentáculos. Y me voy a abrir como la carta del 9 de copas, muy bien de piernas, porque me encantaría que tú estuvieras bajo esta hierba y nos amásemos los dos. Voy a llegar. En algunos casos, amigos, con el 6 de bastos hay viajes que van a ser muy largos, otros serán cercanos con el paje de pentáculos. Sé que hablo para muchas situaciones donde esta persona sí se pone a mirar, te está mirando fijamente a este pentáculo, y ya no quiero estar más encerrado, enclaustrado, aprisionado con lo que me rodeaba, personas, familiares, distancias, porque también es fácil que yo llegue a una situación límite, amor mío, y quiera estar venciendo para nosotros y disfrutando. Y además voy a regalarte no solamente pócimas, perfumes, algo que te guste mucho, sino ositos de gominola. Mirad lo glotón que es, amigos. A mí me encantan los dulces y me siento muy reconocida con esta carta. Y tu persona quiere regalarte ositos, pueden ser bizcochos, dulces, chocolates, algo que a ti te encante y que deseéis comer entre vosotros dos. Amigos, mirad qué cartas tan hermosas, cómo la vida puede cambiar, y nos dice este universo, Dios, cada uno tenéis vuestras creencias, que todo puede girar inesperadamente y alinearse para que disfrutemos y tengamos una pareja, o que alguien que queramos mucho vuelva con nosotros, como en estas cartas. Mirad cómo llega esta persona y mantiene sus ojos en este paje de pentáculos. Sé libre, le dices, no te aferres tanto a la vida, sino mira también el amor, en conseguir tu balance y en tener muchas más metas, amigos. Va a haber paso a paso para que con esta persona tengáis una relación muy bonita, Virgo, y feliz. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona, en qué os sentís identificados, y si estáis esperando a alguien desde hace tiempo o encontrar el amor. Lo vais a tener con estas cartas, amigos. Abríos, haced lo posible, escribid vuestra historia y nunca descanséis, porque vais a vencer con estas cartas, os lo aseguro. Pues muchas gracias, Virgo, por estar en nuestra lectura. Quiero oír en vuestros comentarios cuál es esta historia y a quién esperáis. Y desde aquí os mando muchos besos, abrazos, mis bendiciones. Voy a colocar
Leo en la carta del 6 de basto con la victoria, paje de pentáculos, todos los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Decidme si tenéis alguno de estos en vuestra carta astral o vuestra persona lo es. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Sabéis que os quiero mucho. Seguid avanzando. Sé que habrá obstáculos, periodos muy difíciles y que tengamos que perdonar a otros, que corregirnos a nosotros, que salir de nuestras prisiones como hace el paje de pentáculos, que a veces nos recurrimos demasiado o en nuestra casa, en los asuntos financieros o en lo más material. Pero amigos, es hora de salir, de disfrutar, de viajar, de alzarse con la victoria y el triunfo como este 6 de bastos. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, dejadme un like para que esta lectura llegue a más personas y todos los comentarios que deseéis. Gracias de corazón y nos veremos en las siguientes, Virgo.